Le escucho Muy bien. perfectamente, Jimmy. Buenos días. Buenos días. Dígame, usted como subcoordinador de Pachacutic o delegados de Pachacutic, ¿estuvieron ayer en la reunión con el presidente Lasso? El movimiento Pachacuti y la dirigencia no ha participado del diálogo ayer con el presidente de la República porque es un papel fundamental de los compañeros que conforman el Consejo de Gobierno de la CONAIE, y la CONAIE fue quien estuvo convocada al diálogo por el señor presidente. Claro, pero en todo caso, ustedes como brazo político de la CONAIE, ¿qué opinan de este espacio de diálogo que se ha abierto, donde, como hemos dicho, hubo avances, aunque no acuerdos todavía? No sé si hubo avances, evidentemente debería haber acuerdos, por lo menos uno o dos acuerdos, y el punto polémico que siempre ha sido de los dos diálogos que han logrado tener la organización indígena del país en el tema de los combustibles. Debería haber alguna respuesta positiva, no porque sea el presidente de la CONAIE o porque sea solamente la CONAIE, sino por el bien del país, porque no podemos estar desinformados y qué es lo que pasa hoy, qué es lo que pasa mañana, o lo otro es decir que van a pasar solamente dialogando, porque hay otros puntos también que se tiene que resolver en función de la mayoría de los ecuatorianos, como por ejemplo el tema del agro, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la desnutrición, etcétera. Son puntos que se tiene que ir resolviendo y no se puede pasar de diálogo en diálogo. Y además también debería haber un punto o una respuesta concreta sobre el tema de la focalización. ¿Cómo se va a hacer el tema de la focalización? Es un planteamiento perdón, que hizo la organización indígena y los diferentes sectores sociales, incluido el oficialismo, que iban a hacer un proceso de focalización. Yo creo que es necesario sellar ya estos inconvenientes por el bien del país. Necesitamos una reactivación económica de verdad, necesitamos crear fuentes de trabajo, necesitamos tener la producción y la productividad para este país y para el consumo interno. Entonces, hay puntos mucho más grandes de resolver. Y no creo, estamos convencidos que no solamente subiendo el precio de los combustibles se puede solucionar el déficit que tiene el Ecuador. Ahora, ¿qué tan grande para ustedes como Pachacuti que es el tema que se va a venir en los próximos días? No quiero hablar todavía de la reforma tributaria, pero sí el debate sobre el caso Pandora Papers, la posibilidad o no de iniciar un proceso de destitución o de juicio político o la figura que fuere contra el presidente Guillermo Lasso. Hay algunos asambleístas de Pachacuti que han dicho sí que están de acuerdo con el informe, pero la parte resolutiva tiene que cambiar. ¿Ustedes consideran que está sólidamente unido Pachacuti en la asamblea? El movimiento Pachacutic siempre está unido, pero con diferentes puntos de vista, porque eso es democracia. No estamos obligados a pensar en una decisión todos por igual, siempre, ¿no? Al menos al interior del movimiento Pachacutic tenemos puntos de vista, incluso discrepancias, pero que el proceso del análisis, del diálogo y el objetivo común que nos une, obviamente, es cambiar las estructuras de este país y construir un Estado plurinacional y una sociedad intercultural. Ese es el punto que nos une, y para ello es necesario que las leyes vayan encaminadas justamente a conseguir ese objetivo. En ese sentido, la Comisión de Garantías Constitucionales han presentado ya el informe de la comisión. Inclusive hubo esto del voto, si es que se reveía o no, creo que está santificado, y ahora le toca al Pleno de la Asamblea debatir el caso y tomar las decisiones. Existe puntos de vista de que es necesario revisar las recomendaciones que hace la Comisión de Garantías Constitucionales. Usted sabe, la ciudadanía conoce igualmente que el informe de una comisión no es vinculante para el Pleno de la Asamblea. Incluso pueden llegar a archivar o tomar parte de ese informe o reconstituirlo. Yo al menos aspiro a la organización política, los 25 compañeros asambleístas de la bancada de Pachacutic hagan los análisis respectivos en función a la presentación del informe y el proyecto de resolución que saquen luego del debate en el Pleno
sea en base a toda la documentación y el proceso de investigación que la comisión ha realizado. Si es que existen los suficientes documentos justificados para aplicar el 129 o el 130 de la Constitución Política, así será. Pero si no existen documentos que respalden para ligar a esos articulados, pues igualmente habrá que analizarlo, y si es que es conveniente también y de esclarecer, yo al menos creo que en la política también tiene que reinar la ética. Hay que continuar con los procesos de investigación, pero ya no le corresponde obviamente a la Asamblea Nacional, ese es un criterio muy particular, eso ya le corresponderá, no sé si es a la Contraloría, si es a la Fiscalía General del Estado, a que puedan continuar. Ya. Ahora, siempre basándome entonces en su criterio, en su opinión, en la parte resolutiva, este numeral que habla de la conmoción nacional, ese es el que debería ser reformado luego del debate. Claro, el 131, el numeral 2, dice por grave crisis política o conmoción interna. Ya. Ahí tenemos los puntos de vista. Por ejemplo, para nosotros una conmoción social interna es una movilización, la paralización, y que no se puede movilizar. Entendemos así, es una obstrucción, digamos, ¿no es cierto?, del bienestar de los y de las ciudadanas. Eso. Ahora, una crisis política también se dice. No creo que... Yo al menos digo que no existe una crisis política tan confrontativa, en este caso entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, pero también vemos que hay algunas intenciones como de crear este escenario. Con esto, el movimiento Pachacutic no quiere decir que estemos en contra del informe, por el contrario, estamos apoyando el informe, pero la Asamblea en pleno será la que tome de manera seria y comprometida con el país, haciendo cumplir las leyes y los reglamentos. Si es que para eso hay la documentación contundente, siempre recibirán el apoyo del movimiento Pachacutic. ¿Usted estima que aun cuando no es obligatoria, debe darse la comparecencia del presidente de la República al seno de la Asamblea para explicar el tema Pandora Papers? Si es que asiste o no el señor presidente de la República al pleno de la Asamblea, ya estará, yo digo, al margen del informe que ya levantó la comisión. Pero hubiese sido muy saludable que el señor presidente de la República hubiese acudido al llamado de la Comisión de Garantías Constitucionales, es justamente donde necesitaban tener su versión, incluso los documentos, que podrían desvirtuar de lo que se dice a nivel internacional por esta investigación de los periodistas internacionales. Incluso se podría hacer eso, pero el señor presidente faltó a su palabra, que él dijo en cualquier momento y como sea, él estaba dispuesto a rendir las cuentas y en el espacio que sea y asistir al llamado que sea, pero ya en la vida práctica no lo hizo, y creo que eso también es muy... digamos, no es adecuado para la ciudadanía y para él, para la personalidad propia de él, no es adecuado que no cumpla con su palabra. Y lo que es más que cumplir a una comisión, tenía que cumplir frente al país y quedaba totalmente esclarecido. Entonces ahí también crea algunas dudas, al igual que las instituciones que no asistieron o las que asistieron y no concedieron la información necesaria, también deben ser observados, pero independientemente ya del informe, porque en este momento el informe ya está en manos de la presidenta de la Asamblea para que ponga a disposición del Pleno. Estimada Cecilia, muy buenos días. Omar Jaén le saluda, ¿cómo ha estado? Hola Omar, ¿qué tal? Gracias por su tiempo. Consulta, ¿cómo toma Pachacutic las declaraciones que dio el coordinador del bloque del oficialismo, el señor Flores, cuando dijo y textualmente mencionó que 6 o 7 asambleístas de Pachacutic están reuniéndose, conversando con UNES, y posteriormente dijo que el Ministerio de Gobierno ya iba a presentar las pruebas, dando a entender que van a judicializar ese tipo de reuniones? ¿Cómo toman ustedes ese tipo de intervenciones por parte de un representante del gobierno? Solamente decirle que el diálogo no es pecado ni es delito, entonces el diálogo que realizaron el día de ayer también habrá que judicializarlo. O sea, no creo que sea así las cosas.
y nosotros como organización política ha resuelto nuestro Consejo Político, que es la máxima autoridad, respaldar en todo momento a nuestros compañeros asambleístas, que sentimos también nosotros que están amenazados y que hay estas amenazas de juicios penales, etcétera. Simplemente decirles que la verdad tiene que reinar tarde o temprano, y nosotros estamos unidos aquí por la estabilidad del país, por el bienestar del país, y no por la estabilidad o bienestar de una persona. Y eso es cierto, porque ya hay en firme denuncias para que intentan denunciar, demandar a los asambleístas de la Comisión de Garantías Constitucionales que votaron a favor del proyecto. Y ahí está el señor Cabascango, si mal no recuerdo, ¿no? También está el asambleísta Ruiz, creo que está, ¿no? Así es, el asambleísta Ruiz y el asambleísta Cabascango. Sí, en realidad nosotros, al menos desde la dirigencia y toda la estructura del movimiento Pachacutic, rechazamos ese tipo de amenazas, chantajes, y no va con nosotros, no les tenemos miedo. Los compañeros asambleístas cumplirán con su rol, el de legislar y el de fiscalizar. En ese camino siempre contarán con el respaldo nuestro. Cecilia, ¿ustedes tienen pactada una nueva reunión con el gobierno? Por ejemplo, ya hemos visto que se ha reunido la Izquierda Democrática, ayer se reunió la CONAIE, ayer a la CONAIE le dijeron espérate 15 días a ver si es que hay algo con respecto a los combustibles. Ustedes ya mantuvieron hace una semana una reunión, por lo menos Marlon Santi, con el jefe de bloque, el señor Lucero, en Carondelet. ¿Fueron convocados para una cita posterior? No hemos sido convocados, y además, si es que estos diálogos no tienen respuestas concretas en función del Ecuador, no tiene sentido seguir dialogando como que fuera una reunión de amigos, ¿no? Estamos hablando con personas serias, y los asambleístas, al menos el movimiento Pachacutic, estamos dispuestos a responder por el que ganamos, con que la ciudadanía confió en nuestro proyecto legislativo. En ese sentido vamos a responder. Si los diálogos no tienen respuestas concretas, no tiene sentido continuar en el diálogo, y además no hemos sido convocados para una nueva reunión. Perfecto. Dejemos de lado el tema Pandora Papers, dejemos de lado el tema de la reunión de la CONAIE, vámonos a lo que ya ahorita sí se está debatiendo en el Pleno, entiéndase, proforma presupuestaria y reforma tributaria. Como yo se lo he mencionado a varias personas aquí de distintos bloques que han venido por este espacio, en las comparecencias que hasta el momento se han registrado en la Comisión de Desarrollo Económico, más allá del ministro y que obviamente tiene que defender el proyecto, las personas particulares que han participado de estas comparecencias han presentado muchos peros a la reforma tributaria. Incluso empresarios solicitan el archivo del proyecto. Ya en Pachacutic, ya con casi una semana o un poquito más de presentado el proyecto, ya se han podido analizar y tener una conclusión primaria sobre este proyecto de reforma tributaria. Al menos dentro de la Comisión de Desarrollo Económico tenemos una representación del movimiento Pachacutic, que es el asambleísta Cristian Yucairia. Él está haciendo ya igualmente un informe, estamos seguros que él va a presentar el informe de minoría, porque hay muchos inconvenientes dentro de la proforma presupuestaria en el momento en que me están reduciendo el presupuesto para educación, para salud, que son los dos elementos tan importantes y de responsabilidad exclusiva del Estado. Que sufran estas bajas no creo que es adecuado para la ciudadanía. Espero ahí que también no nos cuestionen la ciudadanía común y corriente, decir es que no están dando paso a ningún proyecto de ley que el presidente de la República lo está presentando. El bloque de asambleístas del movimiento Pachacutic están para proteger los derechos de la mayoría de los ecuatorianos. Nosotros insistimos, todos los proyectos de ley, por más de carácter económico urgente que sean estos, si están en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, por supuesto que van a contar con nuestro apoyo, pero si están afectando a los derechos de los ecuatorianos, pues no podemos apoyarlos. No, el pueblo no eligió para que hagan daño al país, sino para que podamos hacer una realidad las demandas
a través de las leyes, las demandas del pueblo a través de las leyes. Perfecto. Usted, en el caso particular de usted, ¿le parece correcto que haya un aumento de los tributos para las personas que ganan de 1.900? Porque ya vi bien el cálculo, Jimmy, no es desde 2.000, es desde 1.900. Hacia arriba empiecen a ganar, empiecen a tributar mucho más. En algunos casos, para las personas que ganan 2.500, el tributo es hasta un 500% más de lo que está pagando ahora. Y con respecto al tema del patrimonio, del impuesto al patrimonio de las grandes empresas por 2 años, si dividamos el tema impuesto a la renta y el tema patrimonio, ¿qué postura están teniendo en Pachacuti? Clarísimo, no solamente de esta ocasión, sino que hemos venido planteando desde hace rato que la crisis económica provocadas, o más bien dicho, que tiene el país, no es provocada por los ciudadanos de a pie, no son por aquellos que tienen un sueldo quizá de $1,000, $2,000, de $2,500, no. Y no es novedad que ahora nuevamente el gobierno quiera que tributemos los que tienen el sueldo de esa cantidad, ¿no es cierto? Esto vienen desde hace rato, que nos descuentan el 5%, el 1%, etcétera. Esto viene, pero no se ha solucionado la crisis del país y ahora volvemos a hacer lo mismo. Parece que no aprendemos la lección. Creo que hay que ver mucho más allá cuáles deberían ser justamente esas estrategias de cómo resolver de una vez por todas esta crisis. No sé, aprendamos tal vez a Bolivia cuando nacionalizaron los recursos naturales de ellos y ahora tienen un PIB bastante importante, etcétera. No sé, habrá que ver, y eso necesitamos sentar en una mesa todos los sectores sociales y los 5 poderes del Estado, analizar y cuál debería ser el modelo económico del país, porque no podemos cada año que presentan a la Asamblea Nacional a todos los proyectos de ley de carácter económico y las proformas presupuestarias, siempre hay estas discusiones y que no hacen nada bien. Los que salimos perjudicados, obviamente que somos los más empobrecidos de este país, pero no podemos seguir así. Eso por un lado. El que va a afectar a la clase media hacia abajo, eso sin duda es así, pero no podemos continuar con eso y vamos a hacer todos los análisis posibles que no se afecte de manera tan directa. Ahora, el tributo al tema del patrimonio, claro que debería ser, los que tienen un patrimonio bastante grande deben aportar más, así como también aquellos que están sacando los recursos o tienen sus dineros en otros países o en paraísos fiscales, o sea, no están tributando. Eso es una irresponsabilidad. Según la CEPAL se dice que son 7.600 millones anuales que el Ecuador pierde por evasión de impuestos, por evasores de impuestos, ¿no es cierto? Y esas cosas, ¿cómo mejorar el SRI? ¿Cómo debería mejorar tecnológicamente para poder hacer una recuperación más efectiva, etcétera? Hay que plantear todos esos aspectos y no solamente aplicar al ciudadano que gana un sueldo o solamente liberando el precio de los combustibles. Se soluciona, no es la solución solamente eso, hay estas otras cosas también. Sí. Y en el tributo tienen que tributar los que más tienen, en eso estamos completamente de acuerdo. Claro, no, solamente para los que me consultan, con la proforma, con la reforma tributaria que se plantea, una persona que actualmente gana 2.500 ahora pagaría $1.706, cuando actualmente paga $267, es decir, un aumento del 537%. Ahora, Cecilia, para terminar, vimos un boletín de prensa en donde 2 asambleístas de Pachacuti van a presentar un pedido de juicio político en contra de los vocales del Consejo Nacional Electoral. ¿Tiene usted información sobre las causales, los motivos de este pedido? Es uno de los puntos que está planteado en la agenda legislativa del movimiento Pachacuti. Creo que es necesario y muy importante de que se transparente todos los procesos electorales, porque si no llega cada 2 años, tenemos tantas dificultades en los procesos electorales y eso es necesario que se transparente por un lado. Y por el otro lado, obviamente esto también tiene que ver justo con el cumplimiento o no del deber que ellos deben cumplir para la calificación de las distintas candidaturas para la participación electoral. Sí, eso es una de las acciones que el movimiento Pachacuti siempre los planteó. Muy bien, gracias a la magíster Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacutic,
por su comparecencia en Un Café con JJ. Un buen día, muy Gracias, amable. Cecilia. A ustedes muy amable y bendiciones.